Imagina llegar a un lugar donde todos te miran como si fueras una amenaza. No entiendes lo que dicen, pero sus miradas lo dicen todo. No eres bienvenido. Así es como Frankenstein fue recibido en el mundo. Y hoy vamos a entender por qué su historia es más humana de lo que parece. El monstruo no nació como un villano. Fue la falta de empatía de su creador, Víctor Frankenstein, lo que lo llevó a ese destino. Víctor soñaba con ser un dios, pero nunca pensó en las emociones de su creación. ¿Hasta qué punto nuestra indiferencia puede destruir aquello que traemos al mundo? La humanidad tiende a rechazar lo que no entiende, y en el caso del monstruo, su apariencia grotesca lo hace parecer peligroso a primera vista. La gente, al verlo, siente miedo, no solo por cómo se ve, sino también por lo que representa, un ser creado artificialmente. Esto toca una de las raíces del temor humano, la manipulación de los límites de la naturaleza, lo que hace del monstruo una amenaza simbólica. Desde una perspectiva filosófica, el rechazo del monstruo refleja el conflicto entre el ser humano y sus propios miedos internos. Sigmund Freud, en sus teorías sobre lo siniestro, explora cómo ciertas cosas nos resultan perturbadoras, porque nos recuerdan partes reprimidas de nosotros mismos. Frankenstein encarna estas partes reprimidas, representando el temor a lo desconocido y lo incontrolable en nuestro propio ser. La apariencia del monstruo provoca una respuesta inmediata y negativa. Su gran tamaño, sus facciones desproporcionadas y su piel amarillenta se apartan de lo que comúnmente asociamos con la humanidad. La sociedad, al verlo, asume que algo que parece monstruoso lo es también en su esencia. Aquí, Mary Shelley critica la superficialidad de los juicios humanos basados en la apariencia externa. El monstruo no es una violencia sin sentido, sino más bien un intento de recuperar el amor y el sentido de pertenencia que le negaron. Se siente justificado al castigar a Víctor, ya que en última instancia lo está responsabilizando por haberlo llevado a un mundo en el que nunca podrá ser aceptado. Mary usa esto para reflexionar sobre la naturaleza del rechazo y la forma en que puede convertir incluso las intenciones más puras en algo vengativo. Cada vez que el monstruo intenta acercarse a la humanidad, es recibido con miedo y odio. Sus intentos de mostrar bondad, como cuando salva a una niña de ahogarse, son recompensados con violencia y agresión. La sociedad no solo rechaza su apariencia, sino que también se niega a reconocer cualquier rasgo de bondad en él. Esta deshumanización progresiva alimenta su resentimiento. Al reconocer que nunca encontrará lugar en el mundo humano, su dolor se transforma en un deseo de devolver el sufrimiento a su creador. Se convierte en un reflejo de lo que sucede cuando el dolor no se procesa, sino que se convierte en un ciclo perpetuo de odio y amargura. En este punto, el monstruo busca igualarse con su creador a través de la venganza. Al asesinar a los seres queridos de Víctor, el monstruo actúa no solo por odio, sino como un intento de equilibrar el poder. Friedrich Nietzsche explora este tipo de resentimiento en su concepto de moral de esclavo, donde los individuos oprimidos buscan redención y poder a través del sufrimiento de quienes los han hecho sufrir. La venganza del monstruo es, en esencia, su intento de obtener una especie de justicia poética. Mary Shelley, a través de esta obra,
parece lanzar una advertencia sobre la responsabilidad ética de los creadores, sean estos científicos, padres o cualquier figura que genere vida o influencia sobre otra. La falta de empatía de Víctor crea un ciclo de destrucción donde el monstruo se convierte en lo que su creador temía. El abandono y la falta de amor producen un ser que no nace con la intención de destruir, sino que es moldeado por el rechazo. Esto, a su vez, subraya la paradoja de su posición. Al buscar ser un dios, pierde toda cualidad divina de amor y compasión, mostrándose incapaz de cuidar de lo que ha creado. Al final, surge una pregunta ética y filosófica crucial. ¿Quién es el verdadero monstruo? ¿El que actúa como un reflejo del odio y la marginación de la sociedad? ¿O el creador que, en su egoísmo y negligencia, crea una vida sin asumir las consecuencias? Esta pregunta filosófica resuena profundamente en la obra de Shelley, dejando a los lectores a reflexionar sobre la importancia de la responsabilidad, la empatía y la naturaleza destructiva del resentimiento no atendido. A medida que la historia avanza, se hace evidente que el monstruo y su creador no son tan distintos. Ambos son seres solitarios y trágicos que buscan comprensión y aceptación. Sin embargo, mientras el monstruo lo hace con inocencia inicial, Víctor se envuelve en un ciclo de culpa y negación. Este paralelismo filosófico puede verse como un comentario de Shelley sobre los estudios sobre la voluntad de poder. En su explica que el deseo de trascender los límites de la condición humana es un impulso profundo y peligroso. Para Víctor, la creación del monstruo no solo representa una hazaña científica, sino un intento de alcanzar la inmortalidad a través del legado y la fama. Sin embargo, en esta búsqueda, él fracasa en comprender las consecuencias éticas de sus acciones, como si el acto de creación fuera un fin en sí mismo, separado de sus implicaciones. La transformación de Víctor a lo largo de la novela es, en cierto modo, una deshumanización gradual. Su falta de empatía y su abandono de su creación lo convierten en un ser tan monstruoso como su propia criatura. Es aquí donde Mary Shelley plantea una crítica a la deshumanización que ocurre cuando el poder y el ego se anteponen a los valores morales. Al final, Víctor es consumido por su creación y por las consecuencias de sus actos, reflejando que aquellos que buscan el poder absoluto acaban perdiéndose a sí mismos. En palabras de Albert Camus, la búsqueda de significado y poder sin responsabilidad nos lleva a lo absurdo. En el caso de Víctor, su absurda negación de la responsabilidad y su deseo de ser más que humano lo condenan a una vida de sufrimiento y desesperación. Este mensaje filosófico nos recuerda que aquellos que aspiran a ser dioses deben primero entender las implicaciones de sus actos, porque el precio de la ambición sin límites puede ser la pérdida de la propia humanidad.